been inside the house. Esa es la primera vez que hemos tenido culto afuera. Normalmente estamos en la casa. Yeah, hallelujah. But today, thank God, the Lord has brought us here. Pero hoy, gracias al Señor, Él nos ha traído hasta aquí. Yeah. So today, the title of my message Y el título del mensaje de hoy says, Look unto Jesus. mira hacia Jesús. Amen. Look unto Jesus. Mira hacia Jesús. You know, we are living in a world where a lot of things are fighting against us. Mira, estamos viviendo en un mundo donde muchas cosas pelean en contra de nosotros. We are living in a world where people are now challenging the existence of God. Estamos viviendo en un mundo donde la gente están con un... No quieren que uno cree en Dios, Yeah. que hay un Dios. Yeah. We are living in a world where people think that they know best more than the God who created them. Y vivimos en un mundo donde la gente piensa que sabe. No sé, que saben mejor que el Dios que los creó. We are living in a world where the young one coming up, they do not know who to believe. Y también vivimos en un mundo donde los jóvenes que crecen no saben a quién creer. We are living in a world where in the school they are teaching the children something different entirely than what they're supposed to teach them. Y también estamos viviendo en un mundo donde las escuelas enseñan cosas que de verdad no deberían enseñar. But blessed be the name of the Lord, that we have God who speaks from heaven. Pero gracias a Dios que tenemos al Señor que nos habla desde su cielo. The word of God says to us, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Y la Biblia nos cuenta que hay que mirar hacia Jesús porque Él es el que inició nuestra fe y también que va a terminar este mundo. We are living in a world today, even when to speak about Jesus Christ, it becomes offense. Estamos viviendo en un mundo hoy donde la gente lo toma como ofensa si quieres hablar de Jesús. But we know that God has sent His Son into the world to die for me and you. Pero sabemos que Dios mandó a Jesús a este mundo para morir para cada uno de nosotros. And God is advising me and you to always look to Him who was pierced. Dios nos da el consejo de siempre mirar hacia Él que fue clavado. Hallelujah. Look to Him who was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Él que fue herido por nuestras transgresiones y iniquidades. Look to Him who was crucified on the cross of Calvary. Mira a Él a quien lo crucificaron en Gólgota. Hallelujah. Look to Him who died and was buried, and on the third day He rose again back to life. Mira hacia Él que mataron, murió y después de 3 días resucitó otra vez. Hallelujah. Only Him have the answer to our questions. Solamente Él tiene la respuesta a nuestras preguntas. Only the cross have the solution for our problem. Solamente en la cruz encontramos la solución de nuestros problemas. Only the cross of Jesus Christ have the remedy to all our why we have been asking. Solamente la cruz de Jesús tiene la respuesta de todas nuestras preguntas. ¿Por qué eso? People will keep on asking why until they come to the cross of Jesus. La gente van a seguir preguntando ¿por qué? Hasta que vienen a la cruz de Jesús. People will continue to ask why until they come to know Jesus. La gente van a seguir preguntando ¿por qué? Hasta que van a conocer a Jesús. Hallelujah. Amén. When you look unto Jesus Christ, Bible says, then you will be saved. Cuando miras a la cruz de Jesucristo, hay salvación para ti. Because that is how God designed the world. Porque así Dios ha diseñado al mundo. Anyone who look to me have life. El que mira hacia Él tiene vida. Anyone who refuse to look unto me will never have life. Cualquier persona que no quiere mirar hacia Él no va a tener vida. Hallelujah.
So let's go into the word of God. Ahora vamos a buscar en la palabra de Dios. In the book of Hebrew, let's read the book of Hebrew 12:2. Vamos a buscar If you have your Bible, turn with me to Hebrew or look at your telephone. en Hebreos 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Yeah. Are we all there? If you are there, say hallelujah. Aleluya, estamos ahí. Amen. Sí, aleluya. Amen. Amen. Then I will read. Look what it says to us. Mira lo que nos dice aquí. Yeah. It says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amen. Amen. We hear in this place, we see that God has already set the standard. Aquí podemos ver que Dios ya ha puesto un estándar. Whether we like it or not, this is how it's going to be, this is how it will be. Si nos gusta o no, así es que va a ser. Hallelujah. Bible is not speaking to only us who are Jesus freaks who are sitting here. La Biblia no solamente está hablando a nosotros como que somos locos con Jesús. He's Pero a speaking. Bible is speaking to the whole world, to all creation. La Biblia habla a toda creación, a todo el mundo. Bible says that Jesus is the author and the finisher of our faith. Como leímos, dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Hallelujah. So in other words, if we want to succeed on earth, if we want to live a life full of joy every day, we have to look unto Jesus. Entonces, si de verdad queremos tener éxito en este mundo, necesitamos mirar hacia Jesús. It could be that you have a friend who doesn't want to look unto Jesus. Puede ser que tienes amigos que no quieren poner sus ojos en Jesús. It could be whenever you cry to Jesus, people are mocking you, they are laughing you. Puede ser que cuando tú buscas a Jesús, tus amigos se ríen de ti. But Bible declared that Jesus, he is the author of our faith and the finisher of it. Pero la Biblia nos dice que Jesús sí es el autor y consumador de nuestra fe. It means that nobody can go behind Jesus and succeed on it. Behind Eso Jesus. significa que nadie puede ir detrás de Jesús y tener éxito quitándonos la fe. I hear people say there are many ways, many roads that leads to God. Many ways that leads to God. People are teaching that now. Mucha gente ahora está enseñando que hay miles de caminos para encontrar a Dios. But Bible says no, only this one, only him. Him you shall look unto. Pero la Biblia nos enseña que de verdad solamente hay un camino, solamente Jesús, solamente Él. Hallelujah. If you want to analyze this place, the author and the finisher, look at the title Jesus Christ have. Title. Mira, el título de Jesús Él es el autor y el consumador. Nobody on the earth has that title. The author and the finisher. Nobody. Ningún otro tiene este título, autor y consumador. Why is he the author? ¿Por qué Él es el autor? Because he was the one who went to the cross and died for me and you. Porque Él fue a la cruz y murió por nosotros. He became a symbol to anyone who wants to come to God. Jesus is the symbol. Y entonces Símbolo. Él quedó un símbolo para cada uno que quiere ir a Dios. He is the benchmark or the trademark to come to God. Benchmark to come to God. Es solamente por Él que uno puede ir a Dios. Hallelujah. Look what it says to us. Mira Bible lo que says, también nos because of the joy that was set before Jesus. Y nos cuenta también que por el gozo que tenía delante de Él, Let's dig down. Let's dig deep into what God is saying to us. vamos a mirar más profundo que de verdad dice esto. He said, this Jesus, that God set a joy before him that made him willingly to die on the cross. Y nos cuenta que Dios le dio un gozo a Jesús que Él voluntariamente iba a ir a la cruz. What is that joy? ¿Qué clase de gozo es esto? The joy are many. Hay muchas alegrías ahí.
But I want to pick one of them so that we can remember. Pero voy a escoger una alegría, un gozo. That joy is me and you. Me and you. That is Es- that joy. Esta alegría somos tú y yo. It means that Jesus Christ went to the cross so that he can have me and you with him in heaven. Esto significa que Jesús fue a la cruz para poder tener a ti y a mí con Él en el cielo. So that you can have access to talk to God the Father. Así que tú puedes tener acceso para hablar con tu papá, Dios. Before Jesus Christ died on the cross, Antes que morir en la cruz, the heaven was like an iron curtain. Nobody could pray to God and God hear immediately. era como si ir al cielo era como cubierto con hierro. Nadie podía entrar. But when Jesus Christ died, he opened heaven curtain so that me and you we can have access to God the Father. Pero cuando murió Jesús, entonces se abrió el cielo, así que tú y yo podemos tener acceso y hablar con nuestro papá Dios. That was one of the joy that was set before Jesus. Eso era uno de los gozos que Dios puso al frente de Jesús. Now God has now become our Father Entonces ahora Dios es nuestro papá because of what Jesus Christ have done on the cross for us. por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. You see the reason why we should always look unto him, Jesus, Y ahora ves por qué es que siempre hay que mirar hacia Él. because he is the one who went and opened the door for me and you to come in. Porque Él fue el que abrió la puerta para que nosotros podamos entrar. Before he went to the cross, he saw me and you, every one of us sitting here today. He knows a day like this will come. Antes que ir a la cruz, Jesús había visto que iba a venir un día como hoy. He knows that a day will come when Carlos will be born. Él sabía el día que Carlos iba a nacer And Carlos will get to pray to God the Father. y Carlos iba a orar al Señor. And he knows that a day like this will come. Y él también sabía que iba a venir un día como hoy, Laura will be born. un día de cuando iba a nacer Laura. And she will need to call God the Father. Y ella también iba a necesitar clamar al Señor. Then Jesus our Lord went ahead of us Entonces Jesús fue delante de nosotros and opened the door for me and you. y abrió la puerta para nosotros, By dying on the cross for me and you. muriendo en la cruz por nosotros. For taking away the barrier and the hurdles, all the limitations. Él le quitó Aleluya. todo lo que nos quería parar. So today me and you have free access. Entonces hoy tenemos acceso libre. Hallelujah. Hallelujah. So please don't look to another who did not die for you. Entonces no hay que mirar a otra persona que no murió por ti. Look to the one who was pierced on the cross for you. Mira hacia él que fue clavado en la cruz. Look to the one who was wounded for me and you. Mira hacia él que fue herido por nosotros. In him is life, abundance of life. En él hay vida en abundancia, Hallelujah. Because he is the author of life. porque él es el autor de la vida. Hallelujah. Let's go on to the word of God. Vamos a mirar otra cosa en la palabra. The next scripture we have to read. Let's go to Isaiah 45. Vamos Verse 22. a mirar Isaías. Hallelujah. I hope you are blessed. I hope this message is touching your heart. Y espero que reciban algo de este mensaje. Hallelujah. Isaías 45, Yeah, 45 verse 22. versículo 22. Look what it says. I will read. Are we there? If you are there, please say amen. Hallelujah. Amen. Amen. Look what it says. Isaiah 45, 22. Isaías 45, 22. It says, look to me and be saved, all you ends of the earth. For I am God and there is no other. Miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. This is where all these atheists, they tumble, they fall. Here. This is where they fall. Ahí es que se caen todos los ateos, se caen de todo. All these disputers of the creation of God, people who dispute that God did not create the earth. This is where they tumble and fall. Toda la gente que quieren como probar que Dios no existe, aquí es que se caen. All those who are in different new age religion, this is where they tumble and fall. También la gente que
busca en religiones de la nueva era se caen. People who says, no, God does not exist. La gente, I exist of myself. This is where they tumble and fall. la gente que dice, ay, Dios no existe, yo existo por mí mismo. Ahí es que se caen. The Lord is advising me and you because of love. He loves us. He's advising us. El Señor nos lleva hacia adelante porque nos ama. If you want to know how God loves the whole world, read the Bible. You will see it. They will not teach you this in school. Si quieres saber qué tanto Dios nos ama, lea tu Biblia, porque eso no te van a enseñar en la escuela. The Lord is advising me and you, like a father will advise his child to go to the right direction. Dios nos da consejos como un papá da consejos a sus hijos. He's saying, look to me and be saved. Él dice, miren a mí y sean salvos. A lot of people today, they are calling the moon for help. Moon. Hoy en día también hay gente que buscan o claman a la luna para obtener ayuda. Some people are looking at the stars. They call them stargazers for help. Otros miran a las estrellas para buscar ayuda. Some people today also, they are serving idols for help, for salvation. Idols. También hay gente hoy en día que tienen ídolos. Ídolos. Some people carve wood. They go to somebody who is very skillful to carve something like a Buddha. They put it in their house. They say that is their God. También hay gente que de pronto son buenos para cortar madera, entonces buscan a alguien que sabe hacer una figura y ponen en su casa y dicen, eso es mi Dios. But this is where they tumble and fall. Pero aquí es que se caen. Bible says, look to me and be saved. That is it. La Biblia nos dice, miren a mí y sean salvos. In this place, there is no debate about it. It is a stable word. The Lord said it and put a seal, a mark on it. Aquí no hay dudas, es una palabra fija, como si Dios puso su sello encima. He says, look to me and be saved, all the ends of the earth. Y eso hablan todos los confines de la tierra. You see that? Please, let nobody confuse you. No hay que dejar a nadie hacerte confuso. Let nobody deceive you. No deja que nadie te hace Engañate. engaña. Yeah, hallelujah. Yeah. We are living in a world where people today, they betray one another, they deceive one another. En este mundo sí encontramos gente que quieren engañar a otros. Hallelujah. So I want to tell you today that only him you shall look unto, the one who died for me and you. Por eso es que te quiero contar hoy que solamente hay que mirar a él y a nadie más. Yeah. So in other words, you can see, none of them died for us. None of Puedes them. ver que ninguno de los otros murió por nosotros. I speak to people who are from Asia in my working place. En donde trabajo, hablo con gente de Asia They said they are Buddha. They worship Buddha. y dicen que alaban a Buda. I asked them one question. Did Buddha die for you? Entonces yo les pregunto, ¿puede ser que Buda murió por ti? But I have a God who died for me on the cross. Pero mira, yo tengo un Dios que murió por mí en la cruz. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. So let's go on. Seguimos. Let's read the third scripture, the book of Zechariah. Miramos tercera escritura de Zacarías. Hallelujah. Let's go to the book of Zechariah. Zechariah chapter 12:10. Capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12. Hallelujah. 10. Hallelujah. I hope we are getting something from this message. Espero que vamos a recibir de este mensaje. Is it clear enough? Es claro. Amen. 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 Zechariah chapter 12, verse 10. He says to us, Zacarías 12:10. yeah. The title says, mourning for the pierced one. They were mourning for Jesus whom they pierced. Tiene que ver con lamento por el que fue clavado. Look what it says. I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem
the spirit of grace and supplication. Then they will look to me whom they pierced. Yes, they will mourn for him as one mourn for his only son, and grieve for him as one who grieve for his firstborn. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Amen. If there's one thing God is asking for me and you, is Si hay algo que Dios pide de ti y de mí, He's saying to me, you please, my son, my child, my daughter, look to me. es que, por favor, mi hija, mi hijo, mírenme a mí. I read this place as if God is begging me and you, advising me and you, calling me and you to look unto him. En este versículo me parece como si Dios está pidiéndote a ti, diciendo a nosotros, búsquenme a mí. I read it as if God is saying, please, my child, don't go that way. Just like when a child is walking, he wants to run here. You say, no, here. This is what God is doing to me and you. Y igual como cuando uno tiene un hijo chiquitito y quiere caminar por ahí y Dios como papás, claro que decimos, ay no, por ahí, no, por aquí, ay. When a child is walking on the road, they don't walk straight. So they are being guided by their father or by their mother. This is what God is doing here. Cuando niños van por la calle, no solamente caminan así derecho, caminan por ahí y por allá. Por eso los guían los papás. God says he's going to pour his spirit upon his children, the children of Israel, because they do not know him now. They don't call upon him now. Dice aquí que Dios va a derramar sobre la gente de Israel su espíritu, porque no lo conocen todavía. He said grace and supplication. Grace and supplication. Dice gracia y súplica. So that they may look to me who they pierced on the cross. Así que sí van a mirar a él que fue crucificado. So this is the heart of God for me and you. Y eso es el corazón que Dios tiene hacia ti y hacia mí. If you want to know the heart of God, it's not difficult. This is it right here. Si tú quieres conocer el corazón de Dios, no es difícil. Está escrito aquí. God wants you to begin your day looking up to him as you wake up in the morning. You turn your eyes to him. You say today, I will look up to heaven. El Señor quiere que cuando te despiertas cada día, abres tus ojos y miras hacia Él en el cielo. Because that is where my help will come from. Porque es de ahí que viene mi ayuda. I tell you the truth. Government cannot help you. Te digo la verdad, el gobierno no te puede ayudar. The comuna cannot help you. El comune tampoco. The hospitals cannot help you. Los hospitales tampoco. Only Jesus Christ can help. Solamente Jesús te puede ayudar. Only Jesus Christ is the way. Solamente Jesús es el camino. Look what the word of God is saying to us. Mira lo que dice la palabra. He says he will pour upon these people the spirit of grace and supplication so that they may be able to look unto Jesus. Mira lo que Whom they dice pierced. aquí, que Dios va a derramar sobre la gente un espíritu de gracia y de súplica, así que pueden mirar a Jesús. So I will conclude with this. Y voy a terminar con esto. The Lord is saying to me and you, El Señor está diciendo a ti y a mí, look unto me for all your need, all that you need. Mírame a mí por todas tus necesidades. While staying here on the earth, look to me. Mientras que estás aquí en la tierra, mírame a mí. Whatsoever things you need in your life, the Lord has it. Cualquier cosa que necesitas en tu vida, el Señor lo tiene. Call to me, I will answer you. The word of God says. La palabra también nos dice, clámame a mí y yo te contesto. Yeah, I don't want us to go there. There's a scripture in the Bible that says, Hay una escritura que no vamos a leer, pero sí está ahí. I will lift up my eyes to the hill. Voy a levantar mis ojos a las montañas. From whence comes my help? ¿De dónde viene mi ayuda? My help comes from the Lord who made heaven and the earth. Mi ayuda viene del Señor que creó la tierra y el cielo. This is what I'm saying to us today. Y eso es lo que quiero compartir The con same ustedes thing. hoy. The same thing I'm saying. Lo mismo. Looking unto the Lord who was pierced for me and you. Mira hacia el Señor que fue clavado
por ti y por mí. For whatsoever need you had, look unto Jesus. Cualquier necesidad que tienes, búscale al Señor. The reason why I'm saying so, because the earth we are living is becoming more dangerous. It will be more dangerous than this evil. La razón que quiero decir esto hoy es que en la tierra hay peligros y van a ser más peligros con más días. The days are evil, Somos en días malos and it will become more evil. y va a ser mucho peor. So please don't forget, always look up to Jesus. Entonces no hay que olvidarse mirar a Jesús. Anyone who look up to Jesus will stand up upright and be strong. Cada uno que mira hacia Jesús va a ponerse derecho Hace duro. And if you don't look, those who do not look unto him, they will fall. y los que no miran hacia Él se van a caer. Hallelujah. God bless us in Jesus' name. Aleluya, Dios os bendiga a ustedes y a